atención en la presentación, pueden ir anotando sus dudas y al final daremos tiempo para que las escriban por el chat y las vamos revisando. Una vez finalizada la sesión, las personas encargadas de Alumni UCM se van a hacer cargo de la difusión del video. Y también les quiero recordar que al asistir a estos talleres tienen la posibilidad de obtener un documento de constancia de participación, los que pueden pedir a través de del correo electrónico alumni@ucm.cl y también pueden hacer cualquier consulta relacionada a estos talleres en el mismo correo electrónico. Bien. Y dimos un minuto más para que la gente entrara. Pues ya somos bastantes, podemos continuar. Bueno, para los que aún no me conocen, mi nombre es Fabián Vázquez. Y mi misión en este taller es mostrarles algunas técnicas que yo utilizo y que facilitan el trabajo en Excel, para que ustedes puedan usarla a conveniencia. Bueno, y hoy continuaremos con la segunda de 3 sesiones de nuestro taller de Excel intermedio. En esta segunda sesión pondremos foco en el análisis avanzado y visualización de datos. Para esto comenzaremos primero haciendo un repaso sobre las tablas dinámicas, que las revisamos en la sesión anterior. Luego vamos a continuar con el diseño de los gráficos y finalizaremos con la implementación de funciones en Excel. Así que para eso voy a compartir mi pantalla con la aplicación de Excel. Bueno, primero les voy a mostrar el escritorio y luego vamos a acceder a Excel. Ah, compartir. Ya, ahí están viendo sí, mi pantalla. Súper. Ok. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso rápido para no gastar mucho tiempo en eso, sobre las tablas dinámicas. Para eso, vamos a usar otra base de datos que representa un estado de cuenta de una tarjeta de crédito. Esto lo vamos a hacer para hacer un poco más dinámico el ejercicio y no repetir lo que hicimos la semana anterior. Y también para que les sea útil a ustedes e intenten hacer este mismo ejercicio, pero con su cuenta de banco, y así van entrando más en detalle en Excel, metiendo las manos. Así que acá estamos viendo una especie de informe que cuando uno se mete al banco puede descargar, ya sea el estado de cuenta, el estado de la tarjeta de crédito, lo que sea, pero el banco siempre tiene una presentación como un informe. Lo interesante es que ustedes en ese informe que descarguen de su cuenta busquen los registros relacionados a los movimientos que quieren en este caso analizar. En este caso es una tarjeta de crédito. Entonces, si se fijan, aquí ya podemos ver en esta parte del informe algo que pareciera ser una base de datos y que representa los movimientos de la tarjeta. Si se fijan, aquí hay mucho detalle sobre movimientos. Así que lo que vamos a hacer, vamos a tomar toda esta información y la vamos a llevar a una hoja limpia de Excel. ¿Cómo hago eso? Selecciono todo el área que contiene los datos. Actualmente estoy utilizando los comandos que les mostré la sesión anterior en el teclado para hacerlo más dinámico y más rápido, la verdad. Así que vamos a copiar, lo seleccioné, después apreté Control C, creo una nueva hoja en mi libro de Excel y la nombro de inmediato, le vamos a poner base de datos. Recuerden que el orden, cuando uno trabaja en Excel, es súper importante. Ahora, para traer la información a una nueva hoja, necesitamos intentar evitar traer distracciones y cosas que no son útiles. ¿Cómo hacemos eso? Si uno copia y luego pega como a lo bruto, nos vamos a traer formatos que no nos son útiles. Para evitar eso, aquí en la pestaña Inicio está la opción de pegar datos y hay muchas opciones. Si se fijan, atrás ya se está viendo una previsualización de cómo quedarían los datos si yo los pegara como a lo bruto. Ese sería el resultado. No nos sirve. Nosotros tenemos que ir en esta parte que dice pegar valores y seleccionar la primera opción. Con eso ya evitamos de traer cosas inservibles a nuestro análisis. Siguiente, recuerden,
ver todos los datos, lo máximo que con el ancho que corresponde para ver toda la información que contiene cada celda. Para eso está la opción de o seleccionar las columnas que contienen datos o apretar esta esquina, la superior izquierda de la hoja de Excel, y ahí eso al hacer clic selecciona todo el contenido de la hoja. Una vez teniendo todo el contenido seleccionado, nos acercamos a la división de las columnas, doble clic, listo. Luego recordar que es importante destacar los encabezados y ponerle negrita para nosotros reconocerlo visualmente. Lo siguiente, empezar a analizar y eliminar cosas que no nos sirven. Por ejemplo, tenemos una columna vacía, no nos sirve, la eliminamos. El número de referencia de la transacción no sirve para nada, es mucho detalle y no podemos sacar conclusiones de eso. Eso lo debe ocupar el banco para algo, pero para nosotros no nos sirve. Así que vamos a eliminar esa columna también. Ahora, tenemos que reconocer, seguir el siguiente paso, que sería reconocer los datos. Tenemos una fecha en la primera columna y montos en la última columna. Dos columnas de montos. Entonces, tenemos que darle, si se fijan, las fechas tienen un formato extraño. Es un formato de fecha, pero que solo el computador lo entiende. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es darle un formato legible, que vendría siendo la fecha corta. Y para los montos, recuerden aplicar los millares y quitar todos los decimales para tener una vista más simplificada. Siguiendo con esto, nos fijamos que hay filas que no contienen detalle. Probablemente sean subtotales o totales de otro registro. ¿Cómo comprobarlo? Bueno, es intuición, pero aquí súper rápido y como es una cuenta de tarjeta de crédito, probablemente me registre los pagos. Y si me voy a ver la descripción, estos valores que están en negativo, los que están como encerrados por las filas que no tienen contenido, dicen que son pagos. Y luego, al parecer, son puras compras. Entonces, considerando todo el contexto que es una tarjeta de crédito, esto debe ser la primera fila que no tiene contenido, tiene que ser el subtotal de los pagos. Si lo comprobamos en la suma que hace automática Excel, nos da exactamente lo mismo, 2.711. Y recuerden que cuando uno analiza datos, no nos sirven los totales ni subtotales, ya que nosotros vamos a crear nuestros subtotales y nuestros totales que respondan a las preguntas que nosotros queremos responder. Acá, el segundo total probablemente sean el total de las compras. Si corroboramos, claro, es los $4.075 el total de las compras. Una vez hecho eso, ya estamos con la base de datos limpia. ¿Cómo podemos revisar si hay más subtotales? Con la técnica de apretar control y la flecha hacia abajo, el Excel va a buscar la siguiente fila donde encuentra, o la fila anterior a donde se encuentre un espacio. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. En la fila 21 vamos a insertar una fila en blanco. Si aprieto control desde la columna A, fila 1, desde la celda A1, control hacia abajo, va a frenar en la fila anterior a donde se encuentra algo en blanco. Eso es súper útil porque si lo queremos hacer rápido, una validación, para no ir fila por fila con el scroll mirando si hay datos vacíos o filas vacías, solo apretamos control hacia abajo y control hacia abajo. Si nos damos cuenta que llegamos a la fila máxima del libro de Excel, es porque no hay ninguna otra columna vacía, perdón, fila vacía. Entonces con eso ya confirmamos que tenemos los datos como corresponde. Y ahora lo siguiente ya es empezar a trabajar con la tabla dinámica. Así que seleccionamos nuestras columnas e insertamos una tabla dinámica. Como ya le dimos el formato a las columnas importantes, solo nos queda después apretar aceptar. Esto nos va a crear una nueva hoja, le vamos a poner el nombre tabla dinámica. Y aquí es donde ya empezamos a interactuar con la tabla dinámica. Podemos reconocer la interfaz de la tabla dinámica, que es propia de solo esta funcionalidad, y podemos ver que los campos tabla dinámica se encuentran exactamente los mismos encabezados que tenemos en nuestra base de datos. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Podemos modelar nuestra tabla
según nuestro antojo y como más nos ayude a nuestro análisis. En este caso, no vamos a hacer tanto análisis porque vamos a pasar de lleno a los gráficos. Pero sí me interesa ver, por ejemplo, que les quede claro que si yo muevo algo a los distintos cuadros que aquí tenemos, que son opciones, podemos filtrar por algún campo o el campo añadirlo a una columna o el campo generar más filas. Y el tema de los montos. Siempre cuando uno agrega un monto, la tabla dinámica intuye que va a ser para sumarlo. Entonces, por defecto, si yo agrego este monto, por ejemplo, va a sumarlo. No hay otra forma o no hay nada complicado si uno quiere sumar datos. Ahora, se podría complicar si queremos hacer algo distinto a una suma, pero para eso tenemos la opción de dirigirnos en esta flecha muy chica que se ve acá. Si hago zoom no se agranda. Bueno, en esa flecha yo hago clic normal, y voy a configuración del campo de valor. Y acá ya puedo seleccionar si quiero que cuente, por ejemplo, vamos a hacer una cuenta. Las cuentas son cuentas registros. ¿Cuántos registros se agrupan en este caso? Son en un país, es Canadá. ¿Cuántas compras se hicieron en Canadá? 34. ¿Cuántas en México? Una. ¿Y cuántas en Estados Unidos? 32. Eso sería lo más complejo. Si queremos otro tipo de operación, mostramos acá lo que queremos. Si queremos ver el monto máximo que se hizo una compra en Estados Unidos, bueno, en los países ahí que están listados, selecciono máximo, aceptar, y aquí ya me muestra los movimientos máximos. Esto también le podemos dar formato para entender más los números, y ahí está. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Miren, hay otra funcionalidad de las tablas dinámicas que yo generalmente, cuando trabajo con archivos que estoy creando desde cero, no suelo utilizar. Pero si ustedes tienen la obligación, porque no tienen otra opción, ya sea porque la tabla dinámica alimenta muchos gráficos o la tabla dinámica la hizo otra persona y ustedes no la entienden, está la opción de, si por ejemplo en la base de datos, ya sabemos que en México se había hecho solo una compra, entonces tiene que ser esta. El monto de la compra fue 6, pero si yo lo modifico a 20, si lo modifico a 20, la tabla dinámica me sigue mostrando 6. ¿Cómo actualizo esos datos? Me voy a analizar tabla dinámica y luego actualizar. Al momento de ponerle a actualizar, el monto, perdón, me traje el dato actualizado. Si se fijan, ahí está el 20. Vamos a dejar solo uno. ¿Cómo eliminar campos si no lo quiero? Por ejemplo, yo ya no quiero el suma monto de origen. Tomo el campo y lo arrastro. Mientras no lo mueva ni al filtro, ni a columna, ni a fila, el campo automáticamente se elimina. Si se fijan, yo lo estoy arrastrando a la hoja y sale una X roja. Eso quiere decir que estoy eliminando el valor. Yo intuitivamente siempre lo llevo hacia arriba, hacia los campos, pero es por intuición. Pero lo puedo dejar en cualquier parte de la hoja y va a desaparecer. Ya. ¿Qué otra cosa puede pasar con las tablas dinámicas? Y ahora aprovechamos de adelantarnos un poco y ver el tema de las funciones en Excel. Si recuerdan, la base anterior tenía una marca que me decía cuando el movimiento estaba relacionado a un ingreso o cuando estaba relacionado a un gasto. Y en este caso nosotros no lo tenemos. ¿Cómo podríamos emular eso? Lo primero que tenemos que hacer es agregar un encabezado para nuestra nueva columna. En este caso vamos a utilizar ingreso, ingreso o gasto. Ese va a ser el nombre, ¿ok? Ingreso, gasto. Y ahora vamos a aplicar una función que se va a basar en una condición. Si nos fijamos, nosotros vemos que nuestros pagos, como es una tarjeta de crédito, están en negativo y las compras están en positivo. ¿Por qué? Es porque cuando uno paga se reversa la deuda. Es una lógica, pero podría ser al revés, y lo interesante es que los gastos tengan signos distintos a los pagos, para que de forma bruta uno puede sumar y ya saber cuál es el total. Eso es súper interesante. En la base anterior estaba y en esta también. Y generalmente los bancos lo trabajan así, o un estado de cuenta o lo que uno quiera tener como relación gasto e ingreso. Entonces vamos de lleno a la fórmula. ¿Cómo podría ser una fórmula?
perdón, cómo se crean las fórmulas en Excel. Todas tienen una misma estructura, que es poner un igual, luego el nombre de la fórmula y luego los parámetros que vendría siendo la información que la fórmula necesita para que la fórmula dé un resultado correcto. Entonces, o más que nada para que dé un resultado, porque si no tiene esos valores, da error y no da nada. Primero, me ubico en la celda donde yo quiero escribir la fórmula y siempre empiezo con un es igual. También se puede partir con un más, pero no es recomendable porque uno se puede empezar a confundir. Porque el más lo que representa es que el valor que está ahí adentro es positivo, pero el igual representa directamente que hay fórmula, no tiene otra lectura para Excel. Entonces, intenten utilizar siempre es igual. Es igual. Luego, esto lo voy a explicar más adelante, incluso yo creo que la próxima sesión también vamos a hablar con más detalle del tema de la fórmula, pero es un adelanto para que sepan lo que se puede hacer. Voy a usar una fórmula que se llama SI, que evalúa con una condición en específico, que una condición puede ser igual, por ejemplo, un número igual a otro, o un número mayor a otro, o un número menor a otro, y otras que puede ser distinto, un número distinto a otro, o mayor igual o menor igual. Son condiciones de comparación. Entonces, ¿cómo aplico esa fórmula? Si se fijan, yo solo escribí sí, no he hecho nada más. Y Excel ya me recomendó o me sugirió tenemos 5 fórmulas. Entonces, cuando a mí ya me sugiere la fórmula que yo quiero, aprieto el botón Tab de tabulador. Y cuando hago eso, me autocompleta la siguiente estructura que en un principio les dije que la fórmula se componía por un igual, un nombre y luego paréntesis y todos los parámetros que se le entregan en el paréntesis. Esto lo hace automático al momento de ponerle tab y además nos sugiere cuál es la estructura o nos da como un recordatorio. En este caso, ¿qué pasa si no hubiese querido usar el sí, que era la primera fórmula que me recomendaba, y quería usar el sí error? Bueno, voy a hacerlo de nuevo. Igual, sí, y el sí error se encuentra en la tercera fórmula recomendada. Yo, con las flechas de navegación del computador, aprieto 2 veces en este caso para hasta desplazarme a la fórmula que yo quiero. Una vez que estoy en esa fórmula, aprieto tabulador. Esto también se puede hacer con el mouse, pero yo le estoy explicando esto para que cuando les toque trabajar arduamente en Excel, lo hagan ya mucho más rápido y les va a ayudar bastante. Ok, ahí tenemos cómo manejarnos con el teclado. ¿Cómo lo hice? El tabulador, para quienes conozcan la tecla, es este. Con ese seleccioné. ¿Y con cuál me desplacé hacia arriba o hacia abajo? Solo con estas flechas, nada más que eso. Esa es la complejidad del movimiento que estoy haciendo ahora, no es mucho. Entonces, vamos de lleno a la fórmula. Si, tabulador, la prueba lógica. ¿Qué es lo que quiero saber? Si es un ingreso o un gasto. En este caso, fíjense, voy a apretar la flecha hacia la izquierda. Perdón, pero que hice un clic de más. Si la flecha es a la izquierda. También puedo navegarme en las referencias con las flechas del teclado. Entonces eso agiliza bastante la creación de fórmulas. Entonces ahora le estoy diciendo que el valor que se encuentra en la columna F, fila 2, quiero que lo evalúe. ¿Y cómo lo voy a evaluar? Bajo la condición que yo le voy a dar. Excel me está dando ahí como en la nota, que en la indicación que estoy escribiendo justo la parte de la prueba lógica. Entonces, quizás esta fórmula es una de las más complejas. No se desmotiven si no lo entienden ahora porque lo vamos a revisar después y les va a quedar más claro cuando veamos una más simple. Pero en este ejercicio que quiero hacer necesitamos esta fórmula. Así que si S es mayor a 0, en este caso si F2 es mayor a 0, yo que Excel escriba, quiero que Excel escriba que es un ingreso, ¿ok? Perdón, un gasto. Entonces, para eso, para decirle, oye, a Excel, escríbeme gasto, yo tengo que poner doble comilla
y escribir lo que quiero que me retorne la función. En este caso, el gasto. Cierro las comillas y punto y coma. En mi computador, en mi caso particular, por la configuración que tiene el computador, yo tengo que separar todos los parámetros por un punto y coma. Pero puede ser el caso que ustedes necesiten solo usar una coma. Para eso, ustedes solo se tienen que fijar cómo Excel le está recomendando acá la creación de la fórmula. Si se fijan a mí, me recomienda un punto coma, entonces yo ya sé que tengo que ocupar un punto coma. Si a ustedes les dice que una coma, utilicen la coma. No hay ninguna diferencia en eso. Es solo como es la configuración del computador por la región donde se encuentran o el idioma en que lo están ocupando. Es solo eso. Entonces, seguimos con la fórmula. Si se cumple la condición de que el valor que estoy evaluando es mayor a 0, va a poner gasto. ¿Y qué pasa si no se cumple? En este caso, si es menor, voy a poner que es un ingreso. ¿Por qué pongo las comillas? Porque cuando uno trata el texto en Excel y en las funciones, tiene que ir entre comillas. Si yo quisiera que retorne un número, solo pongo el número y no la comilla. Es solo por eso, voy a hacer la diferencia entre dos tipos de datos. Y ahora, tengo la opción de apretar Enter y se va a autocompletar mi último paréntesis, o lo pongo yo y me evito problemas. Entonces, Enter. ¿Y qué me dice el Excel? Que es ingreso. Está bien, porque bueno, lo hicimos lento y es una evaluación simple, si es mayor o menor a 0. En este caso es ingreso. Pero ahora, ¿qué pasa? Porque quiero completarlos para todas las filas de esa misma columna. No es viable que yo vuelva a apretar sí, bueno, perdón, es igual y escribir la fórmula. No es viable. Para eso, Excel tiene la opción de, con el mouse, irme directamente a a la celda donde escribí mi fórmula, y si se fijan, voy a ir más lento para que se vean en la transición, el mouse cambia de icono. Cuando aparece en la cruz negra, que aparece solo en la zona de en la esquina inferior derecha, en esta, y yo hago doble clic estando sobre esa esquina, me va a autocompletar todas las filas de mi base de datos. En este caso, si vamos a revisar la última, se fijan que eh, está relleno. Ahora, saber cómo está interactuando la fórmula en esta celda específico, que es la G70, es irme aquí adelante, perdón, aquí arriba, donde tiene esta FX, el asistente de creación de fórmulas, y hago clic adentro. Esto es como el navegador de web, muy parecido. Hago clic ahí y me indica que hay una fórmula, que es un sí, que es un condicional, y que está utilizando el valor de la celda F. F70 en este caso. Listo, estamos súper bien. Ahora, por ejemplo, si yo hago clic en otro lado y quiero saber cuál es esa fórmula, si se fijan, yo en su vista acá a la derecha, en esta misma altura, me dice, me indica qué columna y fila estoy parado. En este caso, C51. También en un Excel, por todos lados, nos está dando información para facilitarnos el uso de la herramienta. Listo. Con eso ya estamos, ingresamos una marca o una clasificación nueva para saber si ingreso o gasto. Ahora, si me voy a la tabla dinámica y quiero ver esa nueva columna y voy a analizar tabla, lo lógico sería que si le pongo actualizar aparezca, pero no pasa nada, no aparece el nuevo campo. ¿Por qué? Porque al momento que yo creé la tabla, le dije, utiliza desde la columna, vamos a mostrar mejor, utiliza desde la columna A hasta la F y cree la tabla dinámica, pero no sabe que existe una columna G. Entonces, para que esta tabla lo reconozca, tenemos que ir a analizar tabla dinámica, que es la misma parte donde actualizamos el dato, y cambiar el origen de datos. Para eso hacemos clic acá y volvemos a tomar todas las columnas, pero ahora sí incluimos la G, que es la que nos dice si ingreso o gasto. Y apretamos aceptar. Con eso ya, si se fijan aquí en los campos de tabla dinámica, aparece uno nuevo, que vendría siendo el que acabamos de crear. Es solo eso. ¿Por qué yo les decía que no era recomendable? Es porque es mucho más fácil eliminarla, la tabla dinámica que habíamos hecho, y crear otra con nuestra nueva columna. Pero, perdón, insertar tabla recomendada, lo mismo. Pero si tienen complejidad en eliminar esa tabla por alguna u otra razón, pues esa es la solución. Así que vamos a seguir.
Entonces tenemos acá, les quiero mostrar cómo, porque la sesión anterior lo hice, pero quizás lo hice muy rápido, cómo poder insertar un gráfico. Entonces tenemos aquí la base de datos, bueno, nuestra tabla, pero que la vamos a usar como base de datos, le damos el formato a los números, tienen que recordar que esta la acabo de crear, así que no tiene nada listo. Ya tenemos el ingreso y el gasto, yo solo quiero ver, lo arrastré como hacia los filtros, yo solo quiero ver los gastos, porque es una tarjeta de crédito, entonces quiero ver las compras. Ok, ya tenemos la información acá. Entonces, yo puedo copiarlo y llevarlo, a esta la vamos a poner tabla dinámica. Tabla dinámica. Puedo copiar esta información y llevarla a una nueva hoja para crear mi gráfico. Lo vamos a pegar. Y en este paso, quizás lo hacía muy rápido antes, pero tengo que seleccionar cuáles son los datos que voy a utilizar para crear mi gráfico. Entonces selecciono tanto los encabezados como los valores y la clasificación, en este caso Canadá, México y Estados Unidos. Me voy a insertar e inserto el gráfico que yo quiera. En este caso, un gráfico de columnas, el recomendable porque con los gráficos de columnas nosotros comparamos grupos de datos. ¿Me sirve así? Claro que me sirve porque es una cuenta de tarjeta de crédito y estoy viendo que hice compra en Canadá, en México y en Estados Unidos. Ahora, esa es la única forma de hacer, o bueno, hay quizá otra forma de insertarlo, pero es la más simple, cómo insertar un gráfico. Pero ahora queda de lado o nos queda por ver el tema del diseño. Por ejemplo, cuando yo creo el gráfico, de inmediato Excel me lleva a la página o a la pestaña de diseño de gráficos, si se fijan. Tenemos la opción de cambiar la fila columna. En este caso, a mí me gusta cómo se ve así porque estamos viendo montos y estamos viendo en qué país se hizo la compra. Tenemos la opción de seleccionar datos o cambiar el tipo de gráfico. Es como, pucha, me equivoqué, seleccioné el de columna y quería el de barra. No importa, voy a cambiar tipo de gráfico y me voy al de barra. Aceptar. Listo, ahí lo tenemos. ¿Qué les recomiendo siempre? Ponerle un nombre descriptivo. Esto podrían ser compras por país. Listo. Oh, perdón, por país. Ya. Ahora, no me gustan los colores. Si se fijan, aquí al lado derecho, Excel propone unos diseños de gráfico. Entonces ustedes pueden ir seleccionando. Yo paso el mouse por arriba y se hace una previsualización. Si me gusta alguno, me quedo con él. Si no, muy bien lo puedo personalizar yo. No me gustan los colores, elijo otro color. No está mi color ahí, no importa. Selecciono la barra, me voy a inicio y cambio el color acá. Me gusta el naranjo y me quedo con el naranjo. Necesito ver las etiquetas para no ir guiándome por las líneas. Clic en el gráfico, diseño de gráfico. Aquí en la primera opción podemos agregar tanto títulos si que no lo tuviera, la etiqueta del dato. En este caso no vale la pena agregar etiquetas porque tenemos solo un color, pero sí la etiqueta del dato. Perdón. Sí, la etiqueta de datos. Y nos vamos a la que más les guste, la verdad. Puede estar el dato en el centro, en el extremo superior, inferior, y muchas opciones. Puede estar fuera. A mí me gusta esta. ¿Por qué? Porque puedo seleccionarlos y moverlos y darle más estilo a mi gráfico. Si no les gustara algo, tienen todo este abanico de opciones para ir modificándolos. Por ejemplo, no me gustan las líneas. Voy a las líneas y selecciono otro tipo de línea, esa. Y así le voy dando más diseño. Ok, dejamos esto hasta acá y vamos a ver directamente los gráficos que habíamos hecho en la clase anterior y intentar explicarle por qué elegí cada tipo de gráfico para la pregunta que estamos resolviendo. Me voy a tomar agüita. Ok, así que este lo cerramos y nos vamos a el archivo de la clase anterior. Esto está tal cual lo dejé, lo dejamos la sesión anterior. Y si nos vamos, por ejemplo, a los gráficos de
el balance histórico, que utilizamos un gráfico de columnas. ¿Por qué utilizamos un gráfico de columnas? Principalmente porque estamos comparando distintos grupos de datos. Y al comparar datos en este tipo de gráficos, visualmente uno ya tiene una referencia. ¿Qué pasa? Que existen los de columna y los de barras. Según Excel, la diferencia, bueno, ese es el nombre que le asigna Excel, de barra y de columna. Yo generalmente siempre le digo de barra o horizontal o vertical, pero aquí tiene un nombre distinto. Entonces, vamos a cambiar este tipo de gráfico para que vean y sepan cuál es. Este es el columna, el que ya está aplicado, y el de barra es el de barra horizontales. Entonces, ¿sirve para lo mismo? Sí, ambos sirven para comparar distintos grupos de datos. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cuál es la recomendación? Si en este caso las etiquetas o el nombre de la categoría que nosotros estamos aquí graficando, por ejemplo, enero, febrero, marzo, necesariamente muy larga, visualmente este gráfico ya se empieza a echar a perder. Un ejemplo rápido. Si estuviésemos comparando, porque aquí estamos comparando, bueno, vamos a ponerla acá, ingresos y gastos por mes. Si estuviéramos comparando los ingresos y los gastos que nos genera un estacionamiento o distintos estacionamientos, esto fácilmente se podría llamar estacionamiento 1. Y de la misma forma, fíjense, como yo hice doble clic en la esquina inferior de la celda donde teníamos una fórmula, para rellenar los campos hacia abajo, si yo hago doble clic, perdón, aquí, Excel va a intuir que lo que quiero es nombrar, porque tiene un nombre y un número. Entonces él va a intuir que la segunda fila va a tener un 2 y así sucesivamente. Y está bien, es lo que justo quería llegar. Entonces me enumeró hasta el estacionamiento 7 sin mayor esfuerzo. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Que el gráfico, voy a agrandarlo un poco, bueno, después lo agrando más. El gráfico cambió y ya no es recomendable mostrarlo así. Mucho espacio en la etiqueta y deja muy poco margen para analizar los datos. En este caso, se recomienda utilizar el gráfico de barras, barra horizontal. Si se fijan, aquí ya está más entendible. Solo por el hecho que la etiqueta ocupa menos espacio en el gráfico como tal. ¿Cómo agrando y achico los gráficos? Simplemente me voy a una esquina y le doy el corte que yo quiero. Listo. ¿Qué es lo que me permite este gráfico también? Por ejemplo, ordenar de mayor a menor. Entonces así veo los gráficos, perdón, los datos en escalados. Si yo me voy a datos, tenemos la opción de ordenar los datos. Y esto sirve para todo. Sirve para las bases de datos. Bueno, perdón, si uno se pone en una columna, en este caso estamos modificando el, el gráfico, pero si queremos modificar solo los datos, también sirve. Esta herramienta ordena los datos. Entonces los vamos a ordenar. Cuando yo le hago un clic y selecciono solo una columna, me dice, hey, si tú mueves solo esa columna, se va a perder la relación de la información porque las otras van a quedar fijas y va a corromper tu información. Entonces dice, advertencia, te recomendamos que amplíes la selección antes de ordenar. Y uno solo le tiene que poner ordenar y lo hace automático. Si ahora no quisiera, por alguna razón, hacer eso, tengo que poner no continuar con la selección actual y ordenar. Solo eso. Una vez que lo ordenamos, si se fijan, el gráfico se actualizó y ahora me muestra escaladas las barras. Otra opción de por qué quizás utilizar este tipo de gráfico. Ahora, si nos vamos este gráfico, ingreso por detalle, también pongámosle el nombre acá. Ingreso por detalle. Es detalle de movimiento, creo. No, detalle. Sí, detalle de movimiento. Era el encabezado original. Movimiento. Oh, movimiento. Ok. Bueno, ¿para qué nos sirve esto? Principalmente, bueno, uno, es efectivo cuando no hay muchas categorías, porque, o si no, el pie tendría que, o la torta, tendría que repartirse en muchos colores
y habría muchas etiquetas de este estilo. Y al final el gráfico se vuelve ilegible. Entonces, en este caso, y él lo ha recomendado, cuando no hay tantas categorías, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, solo 5, y es fácil leerlo a simple vista, se puede usar un gráfico de torta sin ningún problema. ¿Y para qué sirve? Es para mostrar el porcentaje de cada categoría en comparación con el total. En este caso nosotros estábamos viendo de toda la plata que gané en los últimos 7 meses, cómo fue el que la gané. Entonces estamos viendo la categoría en base al total, el porcentaje de la categoría en base al total. Y ahí está muy bien. ¿Qué otro tipo de gráfico podría usar para eso? Existe el gráfico de anillos, que personalmente yo lo encuentro más moderno. Si lo aplicamos, bueno, primero movemos la etiqueta para que quede más legible. Y aquí ustedes pueden ver que ya el gráfico se ve distinto. Entrega la misma información, pero se ve distinto. Pueden ocupar ambos. A mí me gusta este, pero en gusto no hay nada escrito. Así que, otro. Gráfico de líneas. Nosotros no hicimos un gráfico de líneas, pero lo vamos a crear. ¿Para qué sirve el gráfico de líneas? Principalmente, bueno, me estoy yendo a la tabla dinámica. Voy a seleccionar acá para modificarla y poder hacer algo. Principalmente representa las tendencias a lo largo del tiempo. Por eso, cuando uno ve cómo ha subido o bajado el dólar, se ve en un gráfico de línea, porque estamos analizando la tendencia en el tiempo. Las acciones también se ven de esa forma. Entonces, miren, con esto mismo vamos a intentar hacer un gráfico. Voy a tomar esto, lo voy a llevar a una nueva hoja, voy a poner, como no tengo una respuesta o una pregunta que responder, porque lo voy a hacer en modo de ejemplo, vamos a poner relleno gráfico de líneas. Y voy a pegar mi información y ahora voy a insertar un gráfico. Lo puedo seleccionar acá directamente de este gráfico de líneas con puntos. Me gusta. O lo cambio, lo dejo con fondo negro. Listo. Se ve más, no se ve bonito, pero se ve distinto, para que sepan que se puede aplicar a otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo acá? Cómo fueron los ingresos y los egresos a través del tiempo. ¿Cuál fue la tendencia? Si quiero solo los ingresos, porque los gastos no me tincan, o sea, no me sirven, voy aquí en la opción de diseño gráfico, seleccionar datos y digo que solo quiero ver los ingresos. Aceptar. Y ahí está. Vamos a volver quizás a otro color. Ya, nos vamos a quedar con esta forma. Y vamos a ver si podemos agregarle las etiquetas de datos, que vendrían siendo el valor que representa cada punto en el gráfico. Y aquí ya lo podemos mover y adaptar a lo que nosotros queremos mostrar. ¿Ok? Ya. ¿Qué es lo que mostramos acá? ¿O qué otro trabajo podríamos hacer? Y yo considero que es súper importante que a ustedes les quede claro, perdón, les quede claro cómo hacer el cálculo y cómo mostrarlo en un gráfico de líneas, es mostrar el porcentaje que representa cada punto en el total de la información que se está mostrando. Vendría siendo una mezcla entre lo que estamos viendo aquí, en el gráfico de Pi, bueno, de anillo en este caso, y la línea que es histórica. ¿Cómo hacemos esto? Nuevamente tenemos que recurrir a las fórmulas. Para sacar el porcentaje o qué participación porcentual representa un elemento en una sumatoria de elementos, lo que tenemos que hacer es tomar ese elemento y dividirlo por el total de lo que estamos viendo. En este caso, se fijan, nosotros estamos viendo solo los ingresos, pero vamos a aprovechar, vamos a duplicar esta hoja. Siempre se puede copiar una hoja. Fácilmente podemos cliquear acá, perdón, cliquear sobre la hoja, derecho, mover o copiar,
y nos movemos donde queremos que se cree la copia. Por ejemplo, ya, me voy al final y cliqueo acá, crear una copia de la hoja y aceptar. Y automáticamente se me hizo una hoja nueva, con la misma información que ya teníamos. O algo más simple, vamos a crear otra. Esta era la original. Selecciono este triángulo que está acá, esquina superior izquierda, para seleccionar todo el contenido. Eh, Presiono Control, luego C, que es copiar. Creamos una nueva hoja, me posiciono en la primera columna y primera fila y la pego. A lo bruto y llega la misma información. Las que a usted le acomode más. En este caso voy a eliminar este, me voy a quedar con la primera copia que hicimos, que quedó incluso con el nombre. Entonces, esta va a ser, le voy a poner fórmulas. Fórmula por porcentaje. Listo. Vamos a eliminar el gráfico porque ya no es interesante, lo importante era que lo vieran cómo se creaba. Y lo importante es que empiecen a comprender el tema de las fórmulas. Nos quedan 15 minutos, yo creo que vamos a dar solo 5 para preguntas y si no alcanzamos a responderla, la resolvemos la siguiente sesión. Pero lo que me interesa es ir lento con las fórmulas porque sé que algo que no es tan simple, otra cosa no es tan entretenido, pero sí son muy útiles. Entonces lo interesante es que a ustedes les quede claro cómo se utilizan y ojalá ustedes la empiecen a utilizar solo para ir como soltando la mano y utilizarla y que se le haga fácil utilizarla y comprenderla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a sacar el porcentaje, pero antes quiero que reconozcan que existen tanto fórmulas como funciones. Las fórmulas pueden ser sumar, restar, multiplicar, dividir. ¿Cómo la escribo? Primero, es igual, parten igual que las funciones. Y puedo referenciar tanto un elemento que ya existe en mis datos, por ejemplo, esta misma celda, la C2, la puedo seleccionar tanto con el teclado como con el mouse. En este caso lo vamos a hacer con el mouse. C2 más y vamos a sumar 1000 de lleno, lo vamos a poner en la misma fórmula. C2 más 1000, enter. Y ahí me sumó 1000. Si se fijan, es 723.000, 724.000, bla, 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 bla. ¿Qué otro suma puedo hacer? Entre dos elementos o más elementos. Entonces podría eliminar, bueno, voy a eliminar todo para hacerlo todo de cero. Eliminar. Y vamos a sumar el egreso y el ingreso. Egreso más ingreso. Ahora lo estoy haciendo con las teclas de movimiento de las flechas. Vendría siendo, voy a poner enter, vendría siendo esta de acá. Generalmente cuando uno hace fórmula se desplaza hacia los lados más que hacia arriba o hacia abajo. Perdón. Esas, nada más que eso. Listo. Para restar, exactamente lo mismo. Lo voy a ir haciendo para que sepan cómo se va, qué símbolo interpreta cada operación. Ingreso menos egreso. Enter. Multiplicar, aquí se usa, bueno, bueno, no lo dije, pero usé el menos, nada más que eso. Para multiplicar se usa el asterisco. S por el otro. C2 y B2. Listo. Para dividir se ocupa el slash. El C2 dividido en B2. Listo. Esa es la forma de dividir, multiplicar y restar. Prácticamente así se hacen las fórmulas. Ahora, lo que usamos en el primer ejercicio cuando empezamos a poner cosas raras en la celda fue una función. Y funciones hay muchas. Las más comunes son para sumar, para saber cuál es el promedio, para saber cuál es el máximo, el valor mínimo, entre otras. Pero todas respetan la misma estructura que es igual, sum, bueno, uno siempre llega a sum, luego tab, que es suma, uno le pasa el parámetro, perdón, el rango, lo voy a hacer con el mouse, el rango de valores que quiere sumar.
Si se fijan, la fórmula dice el B2, dos puntos, B8. O sea, que desde el B2, celda B2 hasta B8 va a sumar. Enter. Y me da el resultado. El promedio, exactamente lo mismo. También se usa en base a un rango, que vendría siendo prom, el rango, enter. El máximo, por ejemplo, si usamos el máximo aquí, debería ser 157. Entonces vamos a max, el rango, enter, 157. El mínimo tendría que ser el 1.700.000. Entonces vamos a min, tab, selecciono los rangos, 1.700.000. Y esa es la forma de utilizar fórmulas. Hay fórmulas mucho más complejas. Por ejemplo, a ver, si yo hago una división, 1 dividido 0, me va a dar un error, porque la división, algo dividido en 0 no es matemáticamente correcto. Pero si yo quiero que no me salga este error, podría usar una condición y una fórmula que se llama si error, que prácticamente es igual que el si condicional que usamos al principio, pero este es solo enfocándose en el error. Si la columna de al lado, que hicimos el error a propósito, es un error que, que me escriba error. Bueno. Si no, que escriba... perdón, el re. No, sí, está bien. Si no, que escriba... ok. Demasiado argumento. Creo que esto no lo toma. No. Bueno, sí. Lo lógico es que es si error, quiere decir que si hay un error, que me retorne algo. Si no hay un error, no va a retornar nada. Entonces le puse un parámetro de más. ¿Cómo me di cuenta de eso? Porque aquí me está avisando que tenemos un valor, un punto y coma, y luego otro valor. Yo le estaba entregando dos valores a la función, que no es lo correcto. Entonces, aprieto y claro, me dice que error. Si quiero que el error sea que no escriba nada si hay un error, está bien. ¿Para qué me sirve esto? Porque ahora puedo anidar funciones. Por ejemplo, si el error del E8 en vez de E8, yo aquí pongo la operación que me da el error, que vendría siendo esta, 1 dividido en 0. La voy a copiar, la voy a pegar en el valor. Y ahora, si se fijan, aquí debería darme error, pero no me está dando error porque yo le estoy diciendo que no me dé un error si es que hay perdón, que no imprima un valor en la celda si hay un error presente. Y así muchas funciones se pueden controlar textos con eso, se puede ir a buscar datos. Entonces, las más importantes las vamos a ir las vamos a ver la próxima semana ya, que es la próxima sesión, y lo vamos a ir viendo lento para que les quede claro. Como adelanto, en la próxima sesión vamos a ver tanto las funciones como también un poquito de... Me gustaría que entendieran cómo Excel va a cambiar, o por lo menos el uso de Excel va a cambiar con la inteligencia artificial. Porque todo lo que yo les estoy enseñando ahora es súper bueno que lo entiendan ahora, pero en un futuro, por ejemplo, voy a una tabla dinámica. La interfaz que me aparece aquí en la tabla dinámica, al hacer clic, va a haber algo muy parecido, pero que me va a permitir escribir como una especie de asistente y le voy a decir, por favor, bueno, no es necesario decirle por favor a la inteligencia artificial, pero le puedo decir, puedes crear en la columna D una fórmula que que me diga si es un ingreso o un egreso, depende del valor que se encuentra en la columna C. Exactamente lo mismo que hicimos nosotros con nuestro conocimiento en el ejercicio del principio de la sesión, pero ahora solo con palabras. Y Excel, con base de esa inteligencia artificial, lo va a hacer. Entonces, tenemos muchas posibilidades de hacer cosas gracias a ese asistente, pero necesitamos decirle qué hacer. Entonces, es súper importante que ustedes entiendan cuáles son los alcances, porque no voy a ir y le voy a decir,
oye, asistente Copilot se llama, el oficial de Microsoft. Copilot, hazme una página web en Excel. Es imposible, entonces nosotros tenemos que saber cuáles son las limitaciones del programa para darle esas instrucciones y que funcione. Desgraciadamente, eso ya está disponible como herramienta, pero yo no la tengo instalada en mi computador. Posiblemente ustedes, si están trabajando en una empresa, ya sea a fines de año o próximo año, y ya van a poder interactuar con él. Porque cuando se venden licencias de Office a las empresas, puede que venga incorporado esto, o quizás va a ser un poquito más cara la licencia, pero las empresas lo pagan, son millonarias, entonces no hay problema. Y van a poder interactuar con esto. Lo interesante sería que ustedes ya sepan que eso se viene y ya ir adelantándose un poco para saber qué pedirle cuando lo tengan ahí. Y esa es una buena forma de validar bastante sus conocimientos en Excel. Es apoyarse en este asistente y crear las soluciones que quieren. Porque las funciones son cientos de funciones, pero nadie se las sabe. Yo generalmente si quiero hacer algo, no sé, por ejemplo, tengo una fecha y quiero saber cuál es esa fecha, en qué día cayó, voy a Google y busco, ¿y cómo sé el día en que cayó tal fecha? Copio la fórmula que me sale en el buscador, la integro en mi Excel y me da el resultado. Entonces, va a ser mucho más rápido trabajar, pero necesitamos como adaptarnos a eso. Así que nos sigo hablando y le damos paso a las preguntas. Voy a dejar de compartir. Voy a guardar esto para seguir de aquí mismo la próxima sesión. Aquí me voy acá, perdón, aquí, dejar de compartir. Y yo, ¿dónde estoy? Esperen un poco que me... ¿Escuchan? Hola, hola. Sí, se escucha, pero no se ve. Ahí Súper. sí. Sí, perdí la... Mira, me conecté de acá, en el iPad. Perdí la aplicación en el computador. A ver si puedo lograr mostrarme bien. ¿Me ven, cierto? Sí, se ve. Ya, súper, súper. Sí. Sí, se me quedó conectado, o sea, pegado al computador la aplicación más que nada. Así que eso, voy a intentar ver acá el chat, o si alguien lo puede ir leyendo, por favor, si hay preguntas, o si no, con el video. A ver, ¿qué forma puedo ver el chat acá? No puedo verlo aquí. Oh, igual estoy en la Solo otra. dice, profesor, Sí, no hay preguntas. ¿no hay preguntas? Ya, súper. Solo, no, alguien dice si la próxima sesión se puede comentar algo más sobre los cambios de la inteligencia artificial. Si fuera Sí, miren, la próxima semana voy a traer un video
eso les estaba contando, que como no puedo acceder a esa herramienta personalmente, porque es muy cara para comprarla particular, voy a tener un video que es la presentación oficial de Microsoft, donde muestra el uso que se le va a dar. Por eso yo he visto algunos videos de personas que lo han usado, pero principalmente me he guiado por la presentación oficial de Microsoft usando Copilot. Así que les voy a traer eso, se los voy a mostrar a través de mi pantalla, compartiendo la pantalla, y para que les quede un poco más claro, para que lo vean ya en uso. Pero no van a ser más de 5 minutos que lo vean. Lo que sí, quizá ahí les dejo algo para que por lo menos ya empiecen a interactuar con otro asistente, pero finalmente para que conozcan cómo es la interacción con una inteligencia artificial. Así que eso, chicos, disculpen el inconveniente, ya estamos en la hora. Así que si no hay otra pregunta, podríamos dejarlo hasta acá. Y si hay otra, lo resolvemos en la siguiente clase. No sé si alguien quiere hablar algo. Ya, no pasó nada. Ok, chicos, muchas gracias. Ya son... Solo muchas gracias. Todo bien. Chao, gracias. Muchas gracias, que estés bien. Muchas gracias. Gracias, chao. Gracias, hasta luego. Hello. Gracias. Chao, chao.